para hablar de este tema precisamente vamos a enlazarnos con el ingeniero Paulino Rodríguez. Él es director general de Ibergex. Ingeniero, le agradecemos que esté estos minutos con Mega Noticias TVC, sobre todo por su amplia trayectoria en este tema en particular. Y la pregunta que nos hacemos, ¿qué es lo que ha faltado para que la red carretera en nuestro país, ya sea la que pertenece a los estados o la que pertenece a la federación, pues sea la que nos merecemos los mexicanos y que no tenga estas fallas que presenta? Buenas tardes. Buenas tardes Alejandro, buenas tardes Michi, saludos a su audiencia. Pues sí, es un tema realmente relevante. Como decía su compañero, finalmente los usuarios, que somos todos, yo también uso las vías, ¿verdad? Nos encontramos con fallas en nuestros vehículos, con accidentes que serían evitables con un mejor mantenimiento en las carreteras. En nuestra opinión, el estado de las carreteras en general, obviamente hablamos términos generales, bien sean federales, estatales, municipales, pues a veces carecen de presupuesto insuficiente. En su mayoría no tienen un nivel de servicio definido, por tanto es difícil auditarlas, es difícil hacer una supervisión. También los vehículos pesados dañan mucho el mantenimiento de las carreteras, como estamos viendo en esa imagen anterior, exceso de pesos, y luego pues a veces también se usan materiales inadecuados, procesos de trabajo de mantenimiento inadecuados, y a eso se le une que en muchos estados de la República tenemos 6 meses de lluvia, ¿verdad? Con lo cual viene a complicar un poquito la situación. Ingeniero, me gustaría preguntarle, ahorita que nos hace este panorama de qué afecta a la red carretera, en este sentido, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realiza periódicamente análisis de estas carreteras, los diagnósticos para saber cuántos coches van a transitar en estas zonas, cuántos vehículos se mueven por día, en fin, y con qué periodicidad también esto de alguna forma repercute para el mantenimiento. Bueno, es un hecho que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tanto federales como estatales, conocen el estado de las vías, a veces no de forma tan efectiva para los recursos que hay hoy. Seguramente sería muy recomendable que usaran sistemas, herramientas digitales o tecnológicas para tener un inventario en tiempo real de la vía, para tener un estado en tiempo real de las carpetas asfálticas. Y digo, posiblemente existan las normas. Yo pienso que falta procesos, que falta un cumplimiento de esas normas y, sobre todo, por encima de todos los datos que podamos tener, como usuarios vemos constantemente, como estamos viendo ahora en las imágenes, carpetas cuarteadas que son realmente un gran problema para la seguridad vial y también incluso puede ocasionar daños a los vehículos. Ingeniero, usted hacía mención sobre que no se utilizan los materiales adecuados para este tipo de carretera, pues debido a que tienen ciertas condiciones. Mencionaba la lluvia, pues el paso de los camiones de transporte pesado, de carga pesada, y que esto pudiera llevarnos a pensar que se trata también de actos de corrupción y que esta corrupción cobra vidas. ¿Es así? ¿Es derivado de esto o porque se deben de mejorar las normas? Bueno, yo diría que primero de todo tienen que mejorarse las normas. Con unas normas adecuadas, procedimientos de trabajo adecuados y con una adecuada supervisión, todo lo demás se queda en un segundo plano, incluso la corrupción. Es un tema del cual yo no voy a hablar porque no somos expertos en ese tema. Puede que en algunos casos lo haya, pero señalamos principalmente los temas que ya hemos destacado, y es que sin procesos, sin normas y sin una adecuada supervisión, esto gestionado con herramientas tecnológicas que hoy existen para un mantenimiento adecuado de las carreteras, sin duda alguna se conseguirían mejores resultados a los que hay. Ingeniero, ¿diría usted que la tendencia de México es a construir más carreteras, pero no darle mantenimiento a las que ya tiene? Bueno, yo creo que tenemos un problema en los dos sentidos. Primero de todo, el tráfico vial, el tránsito vial se incrementa en México todos los años. Obviamente se incrementa más en zonas más industrializadas, con un mayor crecimiento de su PIB o de su actividad de negocios. Y en esas zonas vemos dos características. Por un lado, vemos vías saturadas. Es decir, es necesario ampliar esas vías, es necesario ampliar las casetas de cobro si es que es de cuota. Y por otro lado, también vemos
pues esa falta de mantenimiento. Es decir, la red carretera en México debe continuar creciendo. La mayor parte del transporte de mercancías, en gran medida, y sobre todo las mercancías que requieren mayor inmediatez en tiempos de entrega, es por carretera, y es un hecho que eso solo hace falta, solo es un mercado que tiende a crecer. Desde su experiencia, ingeniero, a pesar de los presupuestos que se han destinado a lo largo de los años, a lo largo de los sexenios, este presupuesto, pues por el costo de los materiales, por el costo de la construcción, de la mano de obra, etcétera, ¿ha sido insuficiente o ha sido suficiente? Bueno, aquí tenemos dos efectos también. En los presupuestos recientes ha habido una disminución de estos presupuestos y, por otro lado, tenemos un efecto de incremento de costos de materiales. Muchos de los materiales que se usan en el mantenimiento carretero tienen referencia de divisa extranjera, principalmente dólar, y obviamente eso impacta sobre los costos. Es un hecho que se necesita, insisto, revisar esos presupuestos y también revisar los procesos que permiten eficientar, optimizar mejor el rendimiento de esos presupuestos. Hay diversas vías para hacerlos a través de, especificar niveles de servicio. Esto puede ser tercerizado, puede ser contratado a través de contratos de obra pública, pero digo, es un hecho por encima de todos los datos que habitualmente autoridades a veces proyectan. Es un hecho que cuando vamos por una carretera nos encontramos carreteras en mal estado, con trazados peligrosos, con zona de concentración de accidentes que no son revisados y que continúa habiendo accidentes. Es un hecho que hace falta un cambio sobre estos aspectos para mejorar el mantenimiento y el resultado finalmente que esas carreteras nos dan a los usuarios. Ingeniero Paulino, ¿qué papel juegan las empresas privadas o estas carreteras que están concesionadas? ¿Opera de la misma manera el tema del diagnóstico de las carreteras, el dinero que le invierten? ¿Cuál es, digamos, esta contraprestación que hacen al gobierno mexicano? Bueno, ahí hay una circunstancia ya bien diferente. Las autopistas concesionadas o carreteras concesionadas en México, en general, sí tiene unas obligaciones, tiene definido un nivel de servicio y la autoridad ahí sí hace cumplirlo habitualmente. De veras que hablo en términos generales, puede haber excepciones, pero también comprobamos como usuario que cuando una carretera es concesionada, tiene unas mejores condiciones de mantenimiento y, por tanto, de seguridad. Finalmente, el mantenimiento de estas carreteras de parte de las operadoras privadas, pues es parte también de su servicio, que estén en buen estado, es parte de su atracción del tránsito, con lo cual también es un interés propio de que esas autopistas sean mejor valoradas por el usuario. Pero concluyendo, podríamos decir que sí tienen en general un mejor estado de mantenimiento y de seguridad. ¿Lo ideal sería entonces concesionar la mayoría de las carreteras o cuáles podrían ser las claves para mejorar la red carretera en el país? Bueno, la decisión de concesionar carreteras a privados o hacerlo a través de inversión pública finalmente es una política pública. Yo no me voy a atrever a señalar qué es mejor porque realmente dependerá de muchos factores. Lo que sí es un hecho es que ahorita conviven carreteras concesionadas a empresas privadas que, insisto, mayormente tienen un mejor estado de mantenimiento, conviven con una red de carreteras a cargo de presupuesto público, bien sean federal, estatal o municipal. En estos casos, lo que sí yo señalaría es que sería necesario revisar el procedimiento mediante el cual se mantienen esas carreteras y revisarlo de abajo para arriba. Estamos viendo imágenes aquí, esto se da habitualmente, son realmente dañinas a nivel de seguridad, a nivel de integridad y estado de conservación de los propios vehículos. Y lo que sí podría haber un término intermedio entre lo que preguntabas de si conviene más públicas o privadas, hay un término intermedio que sería, en vez de hacer contratos de bacheo o de mantenimiento de carpeta, hacer contratos que exijan un nivel de servicio, un nivel de mantenimiento en esas carreteras. Esto es para llevarlo a efectos prácticos, que no pueda haber zonas sin señalización horizontal,
a veces están borradas, es muy peligroso. Aquí estamos viendo tramos borrados ahora en esta carretera. Eso sería destacable. Sería destacable que su inventario de señales verticales también estén en buen estado, estén completas, que la carpeta asfáltica esté también en buen estado. Hoy hay recursos, herramientas tecnológicas para medir en tiempo real este tipo de estado de las carreteras. Y claro está que con un contrato integral que un nivel de servicio con una contraprestación a la empresa encargada del mantenimiento, posiblemente se mejoraría un mejor desempeño. Lo que ocurre habitualmente o lo que se hace tradicionalmente es que se hacen contratos de mantenimiento que, bueno, sí tienen obviamente obligaciones, sí tienen algunas obligaciones, pero no necesariamente están vinculadas a un nivel de desempeño sobre esa vía, tanto en temas de seguridad vial como en daños que puedan ocasionar al vehículo. Ingeniero Paulino, ¿usted diría que México, en este sentido, porque vemos estas imágenes y seguramente la gente que nos está viendo se identifica con estos baches, con que no encuentran la señalética adecuada en las carreteras, y no nada más en el Estado de México, la Ciudad de México, sino prácticamente en todo el país? Pero diría que México lidera estas estadísticas de accidentes carreteros por la falta de mantenimiento de las vías. Es un impacto muy importante. En México mueren al año, hay 3 fuentes principales, que es la SCT o el Centro de Prevención de Accidentes. Hay datos del Banco Mundial, pero está en términos de entre 20.000 y 24.000 muertos al año. Es una pandemia, ahora que tenemos tan de moda las pandemias, es una pandemia que además viene repitiéndose durante décadas, viene creciendo, y es un hecho que una carretera en mal estado provoca mayores accidentes. Hay 3 factores principales que determinan la causa de causas de accidentes. Uno es el manejo del vehículo, el conductor, las condiciones de conducción. Otro es el estado de la vía y otro es el estado del vehículo. Las 3, hay otros fenómenos como puedan ser atmosféricos, climatológicos y de otros tipos, pero esos 3 principales son los que determinan una prevención adecuada de accidentes. Por poner un ejemplo, si yo como usuario voy por una vía y, bueno, pues ya estoy cometiendo un exceso de velocidad, ¿sí? Pero además coincide que está lloviendo, pero además coincide con que la vía está, como hemos visto en alguna de las imágenes, con huecos, con pavimento sin la adecuada adherencia y demás. Obviamente, en caso de que haya un riesgo de accidente, el riesgo se va a multiplicar por un mal estado de la vía. Es un hecho que las vías mal mantenidas incrementan la posibilidad de accidentes y que esos accidentes sean fatales. Sí, por supuesto, que esto también sea, digamos, una conciencia, ingeniero, para los automovilistas. Es decir, si no conozco la carretera o ya sé que en esa carretera se han generado una serie de accidentes por un conjunto de factores, por un conjunto de cosas, entonces hay que tener mucho más precaución, y esto es para todos, para coches particulares, para el transporte de carga, en fin. Ahora, ¿debe de incrementarse el presupuesto o qué deben de hacer entonces ahora los estados, la federación, para mejorar estas condiciones? Pues bueno, yo daría 4 recetas básicas para mejorar el estado de la vía. Uno es revisar si los presupuestos realmente alcanzan para el buen estado de la vía. Obviamente, cuando digo revisar esos presupuestos, también me estoy refiriendo a lo que antes señalaba, a que la eficiencia de los planes de mantenimiento sea la óptima y que fueran vinculados a un nivel de servicio. Esto es fundamental. Si yo pongo carpeta, pero esa carpeta es de un estado de calidad malo, y en vez de ponerla una vez al año, es decir, en vez de su duración es de 12 meses, dura 9, ya tenemos un problema ahí de nivel de servicio. Otro punto que daría es un control eficiente de pesos y dimensiones. En México se incumple de forma reiterada y continua la norma de pesos y dimensiones. Eso hace que las carreteras también se dañen antes, se dañen de forma prematura. Estas yo creo que serán las 3 principales claves, y obviamente
aunarlo a unas herramientas de gestión digital o con tecnología que permiten una acción en un menor espacio de tiempo. A veces vemos que hay un hueco en la carretera y que está así durante 4 meses, 6 meses, es muchísimo tiempo. Se necesita una actuación más rápida para que incluso no se deteriore más ese agujero que inicialmente es chiquito y acaba siendo del tamaño de una llanta. Ingeniero, el secretario de Comunicaciones y Transportes durante su comparecencia con los diputados hacía referencia en que a ellos les entregaron las carreteras con un 35% de ellas en mal estado y que hasta este momento han logrado reducir esta cifra al 20%. ¿Qué tan rápido puede avanzarse en estos porcentajes? Porque uno dice 35%, pero no dimensiona la cantidad de kilómetros que podría representar. Efectivamente, dar un dato como el que se señala, un 35%, primero de todo para el nivel, para la red de carreteras en México, que es muy amplia, pues es realmente un dato, yo diría, un poco aleatorio. Y luego, como bien señalas, Alejandro, decir que han avanzado un 35 a un 20, pues también yo diría que, pues bueno, puede ser incluso un poco optimista. En términos generales, yo no voy a entrar a si la herencia, como señala el señor secretario, del anterior gobierno ha sido mayor o menor. No voy a entrar a ese punto porque no tengo el nivel de detalle con el que él lo argumenta, pero sin entrar a este tipo de digamos, análisis de transición de un gobierno a otro, realmente como usuario vemos que el daño de las carreteras es alto y que el estado en general de las vías también es deficiente. Esto es una realidad que vemos todos los días como usuario y que yo además le llamo y señalo como otro impuesto, es decir, a los impuestos que todos tenemos como ciudadanos se une el impuesto, porque es impuesto, de que caigas en un hueco, de que la llanta de tu auto vaya a ser inservible, que en la mayoría de los casos ya tienes que cambiarla, y el tiempo que conlleva. La reparación puede provocar daños a los elementos de dirección del vehículo, por tanto, elementos de seguridad, y esto es un costo que al final yo siempre digo, lo refiero con algo que en México pues también reprueba de forma continua, que se llama el índice de competitividad. Todo esto que al final nos ocurre son costos ocultos, podría decir, pero que todos pagamos a nivel de ciudadano. Por poner un ejemplo, si yo voy a trabajar todas las mañanas y 8 veces, 15 veces al año caigo en un hueco y tengo que cambiar 4 llantas, eso es un costo que tengo que asumir. Claro. Es un costo de vida que tengo que asumir y que, según el estado en el que estamos, de nivel de presupuesto, responsabilidad del Estado y demás, debería darnos resuelto el gobierno, bien sea estatal, municipal o federal, da igual el órgano que fuera. En los municipios a veces es muchísimo más crítico, es realmente crítico. Exactamente, ¿y quién se hace responsable de esta situación? Costo económico y que muchas veces es costo de vidas. Ingeniero Paulino Rodríguez, le agradecemos que haya estado con nosotros, que nos haya permitido estos minutos con Mega Noticias TVC para poder analizar este asunto y bueno, pues también ojalá sirva para las autoridades para que presten atención en esta situación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y saludos de nuevo a su audiencia. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Vamos a hacer una pausa.